Entonces, para encontrar el voltaje de salida, el comportamiento de este voltaje de salida, lo que tenemos que hacer es verificar si los diodos van a conducir o no, ¿no? Dependiendo si el voltaje está en un sentido o en el otro. Entonces, como el valor de esta batería va a cambiar de -12 a +12, lo que tenemos que ver es, o analizar en este caso, es si el diodo, si cada uno de los diodos va a conducir. Lo que vamos a hacer es jugar como que los diodos están conduciendo, ¿ya? Si nosotros jugamos con este circuito cuando los diodos conducen, tendríamos nosotros dos fuentes de voltaje, ¿verdad? Entonces, al conducir, vamos a traer dos fuentes de voltaje. Al conducir los diodos, tenemos la conversión en fuente, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ya están conduciendo ambos. Entonces, si ambos van a conducir, tendríamos que nosotros representarlos como una fuente, ¿no? Aquí. Entonces, cada uno va a representar una fuente así. Aquí una fuente. Esto vamos a borrar. Esto también. Entonces, aquí una fuente conduciendo. Y la otra fuente al lado, ¿no? En sentido contrario a la polaridad. Ahí. Perfecto. Entonces nosotros vamos a tener de esta manera nuestro circuito, si estamos suponiendo que ambos diodos conducen, ¿no? Perfecto. Entonces, para sacar el voltaje que nos están pidiendo, nosotros tenemos que jugar con este circuito para verificar primero. Entonces, si este diodo va a conducir, si, como hemos dicho, el diodo se ha aperturado, el sentido de la corriente, ¿cómo tendría que ser en toda, en toda esta, en toda esta línea? ¿Cuál tendría que ser el sentido? Tendría que ser así, ¿no? Así y así. ¿Ven? Entonces, si nosotros quitamos esto, para que el diodo conduzca, la corriente tendría que tener este sentido, ¿no? Una vez verificado el sentido, nosotros podemos dibujar la fuente, ¿no? En el otro caso, de igual manera, para que conduzca para que se polarice el diodo, toda esta línea tendría que tener ese sentido, ¿no? Ese sentido. Ahora, vamos a traer la fuente igual para que vean esa parte. Fíjense, para que el diodo conduzca, la corriente en verde tendría que estar hacia la derecha, ¿no? Entonces, si conduce, ya no se dibuja el diodo, sino la fuente, ¿no? Listo, ahí está. Listo. Entonces, ya tenemos las corrientes. Podemos decir que esta es una corriente I1. Esta roja es I1. Y esta otra corriente, la corriente I2, ¿no? Que está en esa línea. Ahora, esta otra línea va a tener su corriente también. Entonces, si nosotros vemos por lógica, tenemos dos puntos, dos nodos. Un nodo arriba y un nodo abajo, ¿verdad? Si analizamos con leyes de Kirchhoff, tenemos tres líneas. Esta línea de acá, esta línea de acá y la vertical, ¿no? Que no hemos dibujado aún. Entonces, son tres corrientes entre nodo y nodo
con la cual estamos jugando, ¿no? Así, listo. El único que nos falta es el del medio. Si te das cuenta, uno de los dos nodos tiene que ser tierra, ¿no? Para jugar con la ley de Kirchhoff. Entonces el de abajo que sea tierra. Voltaje en B, tierra, 0 voltios. Y lo que, bueno, generalmente con las leyes de Kirchhoff es encontrar el otro voltaje, ¿no? Solamente son dos nodos, dos voltajes. Uno es tierra, entonces el otro tendríamos que calcular, ¿no? Perfecto. Entonces, necesitamos anotar una tercera corriente acá para que analizando el nodo A tengamos una corriente que entra y dos que salen. La corriente que nosotros tendríamos que poner acá, que dibujar, trazar, tendría que ser hacia arriba, ¿no? Si se dan cuenta, si hacemos sumatoria de corrientes que entran igual a sumatoria de corrientes que salen, habrían dos corrientes que salen. Una, la corriente 1, y la otra, la corriente 2. Salen de este nodo, ¿no? Están con su colita. Entonces, en corrientes que salen, tendría que estar corriente 1 más corriente 2. Más corriente 2. Listo. Y corrientes que entran tendría que ser de esta línea, ¿no? Entonces, por eso lo graficaba hacia arriba. Y esta sería la corriente 3. Entonces tenemos tres corrientes, ¿no? La azul, la roja que es la 1 y la verde que es la 2. Entonces aquí, corriente que entra es 3 para que salgan la corriente 1 y la corriente 2. ¿Por qué hemos puesto estos sentidos? Porque estamos suponiendo que por los diodos tiene que pasar esa dirección de corriente para que se polarice y me permita analizar el circuito, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a anotar las corrientes como siempre lo hemos hecho en esta ley de Kirchhoff. Corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Las tres corrientes. Muy bien. La corriente 1. Cada corriente vamos a sacar, vamos a calcular, representar con la ley de Ohm. La ley de Ohm que dice que la corriente es voltaje sobre resistencia. Perfecto. ¿Qué voltaje? Como la corriente está bajando, el voltaje sería el mayor desde arriba A hasta abajo B0, ¿no? Entonces, BA menos B sub B, ¿no ven? De arriba hacia abajo. En medio hay dos fuentes, ¿no ven? Hay dos fuentes. Esta, que como vamos a suponer que es silicio, nosotros tendríamos que simular un voltaje de 0.7 voltios en cada diodo. Perfecto. Entonces, la corriente al bajar pasa por el positivo. Aquí también por el positivo hasta llegar a al otro nodo, ¿no? Entonces, al pasar por el positivo aquí se invierte el signo, menos 0.7, y más abajo también se invierte el voltaje de entrada, le vamos a llamar, y este es el de salida, ¿no? Menos voltaje de entrada. Listo. Todo eso sobre la resistencia, ¿no? Pero si se dan cuenta, en esta línea, en este conductor, donde están las dos fuentes, no hay resistencia. Miren, no hay resistencia. Miren nomás. En esa línea no vamos a poder jugar con la ley de Ohm porque no hay resistencia. A esta parte del circuito se le llama supernodo, ¿no? Porque no hay resistencia. No puedes encontrar la corriente 1 con la ley de Ohm. Vamos a ver la corriente 2. A ver, ¿qué dice la corriente 2? La corriente 2 está empezando en A y está bajando hasta B. Para que no se confundan, un ratito voy a borrar el voltímetro, ¿no? Ahí está, voy a borrar. Listo. Entonces, como decía, para encontrar la corriente 2, que es la verde, vemos dónde comienza, en qué nodo, en BA. Perfecto. Entonces hay que poner BA menos dónde termina, en B sub B. En el camino de esa corriente hay una fuente. ¿Por dónde entra la corriente? ¿Por dónde pasa primero? Por el positivo. Y aquí hay otra fuente, también por el positivo.
Como en ambos casos pasa por el positivo, aquí se pone invertido. Menos 0.7 y menos 4. Listo. Entonces, sobre, a ver, veamos si este sí tiene resistencia. Hay una resistencia de 1 kilómetro sobre 1. Listo. Ese sí. Este incluso podemos simplificar, ¿no? B sub A, bueno, B sub B, hemos dicho que es la Tierra. Entonces, esto se elimina con 0, ya no lo anoto. Directamente puedo sumar estos dos, ¿ven? Y me va a dar menos 4.7 sobre 1. Listo. Ya está, ¿verdad? Ahora, vamos con la corriente 3. Bien, hemos podido sacar la corriente 2. Vamos con la corriente 3. La corriente 3 empieza abajo, en 0. Perfecto. Vamos a anotar B sub B. Ahí comienza. ¿Y dónde termina la corriente? En B sub A. Tiene que empezar en un nodo y terminar en otro, ¿no? En el proceso, en el camino de esa corriente, pasa por una fuente por el polo negativo. Entonces aquí se invierte ese signo, se pone positivo. ¿Cuántos voltios hay? 8, ¿no? Sobre, ¿hay resistencia? Sí, ahí está la resistencia de 1 kilómetro. Listo. Entonces, bueno, hemos dicho que el B sub B, como aquí también es 0. Entonces, copiamos. Menos B sub A más 8. Sobre 1, ¿no? Ya está. El único que no hemos podido sacar es la corriente 1 porque no hay resistencia en esa línea, ¿verdad? Bueno, qué pena, no podemos sacar, pero sí tenemos dos líneas de las cuales van a salir, podemos reemplazar. Pero si te das cuenta, al reemplazar esta corriente 2 acá, en esta parte, y la corriente 3, que tal vez podamos invertir esto, el 8 que vaya adelante como positivo y el BA atrás, sobre 1, ¿no? Así se ve mucho mejor. Entonces, el I3 también podemos reemplazar aquí, pero el que no vamos a poder reemplazar es el I1. No vamos a poder. ¿Por qué? Porque no podemos sacar el I1, no hay resistencia en esa línea. ¿Qué tal si te pido que de aquí despejes el I1? Más bien para sacar en función de BA. Vamos a ver. Tendrías que pasar todo esto al otro lado. Entonces sería 8 menos BA, mira, 8 menos BA, todo eso sobre 1. Entonces está con signo positivo, todo ese bloque va a pasar con signo negativo, menos BA, así vamos a poner mejor, para que no te confundas. Ahí cito, BA menos 4.7 sobre 1. Ahí está, ¿no? Todo eso está al otro lado de la igualdad. Y el I1 se copia, incluso con el mismo color. Mira, I1, ¿verdad? Bueno, el 1 se sobreentiende, ¿no? No es necesario hacer común denominador, no, nada. Puedo copiarlo así, 8 menos BA, menos, ahora, este ojo va a entrar a multiplicar ese negativo, va a multiplicar a ambos. Entonces, ¿cuánto va a ser? Menos por menos más 4.7, ¿no? Igual a I1. Entonces, bueno, este con este puedo sumar, me va a salir menos 2 BA, ¿no? Este con este puedo sumar, ¿cuánto me va a salir? 12.7, ¿no? Igual a I1. Ahí está. Este había sido el I1. Miren, tengo, bueno, si lo vuelco, el I1 que esté a la izquierda y todo lo demás que esté a la derecha. No pasa nada, puedo cambiarlo de lugar. Eso no va a afectar en nada. Sigue siendo I1 despejado. Entonces tengo tres corrientes. Corriente número 1, el I2, que había sido esto de acá. Corriente número 2 y el I3, que es esto de acá. Listo. Ahí están las tres corrientes que he podido
encontrar. ¿Por qué lo dejo hasta aquí? Porque lo que yo quiero es encontrar en este ejercicio el voltaje de salida entre este punto y este punto. Bueno, que prácticamente es la Tierra, ¿no? Porque ahí está el cable, no hay ningún elemento. Entonces quiero encontrar el voltaje de salida, porque el voltaje de entrada es en este punto, bueno, la fuente, ¿no? Y el de salida no sabemos. Eso es lo que quiere que encontremos. ¿Listo? Para encontrar ese voltaje de salida, habíamos dicho al principio que hay que ver si el diodo 1 y el diodo 2 conducen o no conducen, dependiendo del valor de él. ¿Por qué? Porque como habíamos visto en la anterior clase, el valor que nos da el intermedio que nos da, el intervalo que nos da el ejercicio, es de menos 12 a más 12, o sea que la fuente se puede invertir. Y al invertir la fuente, bueno, va a cambiar, ¿no? Entonces puede ser negativo o como está ahorita. Que me diga menos 12 significa que la fuente va a cambiar la polaridad, ¿no? El negativo va a estar arriba, positivo abajo. Pero acá lo hemos tomado como si fuera una sola dirección. Ahora, si te das cuenta acá, para que yo sepa cuál es el voltaje de salida en función del cambio que va a generar la entrada, yo tendría que ver mis corrientes con B de entrada, no con BA, o sea, no con esta de acá, no con ese voltaje, ¿no? Entonces, voy a reemplazar BA en vez de BA, en vez de voltaje A en ese nodo, voy a reemplazar el valor de este muchachote, ¿ya? Porque él es el que está variando, él es el que está cambiando. Entonces, para reemplazar, si tú te das cuenta, el voltaje A menos el voltaje B es todo lo que está acá en esa línea. Lo podemos graficar nuevamente para que se den cuenta esa parte. Entonces tenemos, es muy importante que sepan hacerlo. Aquí tenemos el voltaje A y abajo tenemos el voltaje B, ¿verdad? Y aquí tenemos la línea por la cual está fluyendo los electrones, ¿no? Entonces, ¿qué elementos tenemos? Dos fuentes, ¿no? Dos fuentes. Entonces aquí tenemos una fuente, así, y aquí tenemos otra fuente, así. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir acá positivo, negativo, positivo, negativo, ¿verdad? Este es 0.7 voltios y este es el voltaje de entrada. Si te das cuenta, el voltaje, si nosotros conectamos acá un voltímetro, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuánto sería la medida de este voltaje de un multímetro? La suma, ¿no? La suma de los dos voltajes. Porque si te das cuenta, positivo, negativo, tienen la misma polaridad, conducen una misma corriente en común. Entonces podemos sumar voltaje de entrada es igual a voltaje de entrada más los 0.7. Entonces, este voltaje que estoy midiendo, porque el voltímetro va a venir entre esos dos puntos, o sea, quiero saber VA menos B sub B, y en este caso, como tienen la misma probabilidad más menos, entonces conducen la corriente acá, van a sumarse 0.7 o, bueno, sí, no, mejor en times B de entrada primera más 0.7, ¿no? Entonces, sabemos que B sub B es la Tierra, ¿no? Cero. Entonces, lo que nos queda es B sub A, que es el voltaje de entrada más 0.7, ¿verdad? Entonces, esto de acá, lo voy a reemplazar en las tres corrientes. ¿Listo? Ahí está. En las tres corrientes vamos a reemplazar. Para que tengamos las corrientes en función del voltaje que está entrando. Entonces, donde diga B sub A, yo tengo que reemplazar B de entrada más 0.7, ¿no? Entonces acá vamos a comenzar por el de arriba.
buen espacio. Ahora sí. Entonces, 12.7 menos 2 por, ¿no? Lo que está acá. Voltaje de entrada más 0.7. Listo. Ya está. Aquí igual. B sub A, aquí es igual. B sub A es voltaje de entrada más 0.7. Y después, ¿qué dice? ¿Qué dice en la ecuación? Menos 4.7. Todo eso sobre. Si quieres lo anoto en paréntesis para que no te pierdas. Ese es el voltaje A, ¿verdad? Sobre 1. Bueno, voy a seguir anotando el 1, ¿no? Puede ser que ya. Ahí nomás. El 1 se sobreentiende ahí abajo, ¿no? Listo. Y acá 8 menos, ahora sí, lo reemplazo. Perdón, Inge, pero el uno no sería 1000. Sí, en la corriente lo vamos a poner, digamos, como miliamperes, ¿no? Lo vamos a reemplazar para que no haya, vamos a anotarlo nomás para que no haya esa contradicción. Al final no lo vamos a usar, por eso lo puedo, lo puedo quitar, no pasa nada. Pero no quiero que se confunda, ¿ya? Entonces aquí también no vamos a encontrar siquiera las corrientes. Ahorita vamos a ver. Entonces, ahí estamos. ¿No ve? Listo. He reemplazado el voltaje de entrada con el voltaje A, obviamente que donde le afecta el 0.7 del diodo, ¿no? Listo. Entonces puedo simplificar esto. Estoy haciendo solo aritmética, si se han dado cuenta. Esa aritmética es pues un poco tediosa, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿ya? Entonces ahí está. Entonces, solamente he reemplazado. Donde decía BA, voy a ponerlo en negrita. Donde decía BA, ¿no? Aquí, aquí, he reemplazado BE más 0.7. Donde decía BA, aquí, he reemplazado BE más 0.7. Donde decía BA, aquí, he reemplazado BE más 0.7. Voltaje de entrada. ¿Cómo termina esta ecuación? Entonces va a terminar como 12.7 menos, multiplicando, 2 el voltaje de entrada menos 1.4, ¿no? Aquí también sería voltaje de entrada más 0.7 menos 4.7, ¿no? Listo. Aquí también sería 8 menos, este negativo va a afectar dentro del paréntesis, menos 0.7, ¿no? Sobre, vamos a mantener ese unito, aquí, unito, listo, y ya está. Podemos seguir simplificando. 12.7 menos 1.4, ¿cuánto es? Calculadoritas, así hermano. 11.3, Inge. 11.3 menos 2 veces el voltaje de entrada, ¿no? Aquí, ¿cuánto sería? Voltaje de entrada, así. Aquí todavía vamos a mantener el 1 para que no les distraiga esa parte. Menos 4, ¿no? Sobre 1. Aquí también 8 menos 0.7 va a ser 7.3 menos voltaje de entrada sobre 1 también. Y ya está. Listo. Ahora sí, las ecuaciones están en función, las corrientes, si se dan cuenta, están en función del voltaje de entrada, ¿verdad? Pues vamos a recuperar un poquito la información acá. Estamos jugando con la ley de Kirchhoff, corrientes que entran igual que salen, entonces hay que anotar las tres corrientes, ¿no? Que ingresan o salen de este nodo. Entonces la corriente 1 no tiene resistencia, por eso no he podido realizar.
Después la corriente 2 sí tiene resistencia, la corriente 3 también tiene resistencia, entonces podríamos anotar. Como no tengo la corriente 1 en la ecuación, al reemplazar las fórmulas, puedo despejar la corriente 1 y me sale esto, ¿no? Ahora acá, para que esa parte, ¿no? Para que no se malentienda que estoy eliminando 1000 como tal, podemos anotarlo aquí. Todo esto sobre 1, digamos, ¿no? Ese unito, que son los 1000. Acá también puedo anotarlo. Esto lo voy a bajar como común denominador, ¿no? Entonces aquí también el unito para que no les distraiga eso. Entonces aquí también unito. Y bueno, aquí lo vamos a poner como se debe. Esto sobre unito, ¿no? Listo. Pero no se preocupen que al final no vamos a usar mucho eso. Ahí está. Bueno, entonces ahí están las tres corrientes, ¿no? Después esas tres corrientes pueden anotarse en función del voltaje de entrada, no en función de A. O sea, ahorita cada una de las corrientes depende del voltaje A. Su valor, su resultado, está en función, depende de esa variable, del voltaje A. Pero yo no quiero el voltaje A, lo que quiero es el voltaje de entrada. O sea, quiero saber cómo va a afectar la entrada para la salida. Entonces, si dibujo esa parte del circuito, esta parte con el voltaje A y el voltaje B, que es igual a cero porque es tierra, entonces para encontrar con un multímetro el voltaje A menos el voltaje B, ese punto, si te das cuenta las fuentes se suman porque tienen la misma polaridad, una pila debajo de otra pila, ¿no? Se suman, voltaje de entrada más 0,7. Bien, entonces este voltaje A, porque el voltaje B es cero, puedo reemplazar en cada una de las corrientes que tenía. Y al reemplazar, bueno, aquí nuevamente, para que no te distraiga, lo voy a poner un ohmio, un kilo ohmio, aquí también, y aquí también termina el 1 kilo ohmio, ¿no? Y ahí está voltaje sobre resistencia en las tres. Bueno, a ver, quiero que analicemos nuevamente el circuito, ¿ya? Vamos a traer el circuito para que lo veas bien. Prácticamente solamente he hecho un reemplace, nada más. Listo, ahora sí. Entonces, vamos a traer el circuito acá. Ahí está. Entonces, en este circuito yo tengo las fuentes. Voy a traer también una de estas fuentecitas acá abajo. No, ni siquiera. Ahí nomás. Ahí nomás. Y voy a copiar las tres corrientes que he sacado. ¿Ya? Esta y estas dos, ¿no? Las tres corrientes. Las voy a traer acá. Ahí está. Una, dos y tres. Ahí. Perfecto. Entonces tengo las tres corrientes sabiendo lo siguiente. Aquí, corriente 2, corriente 3. Aquí voy a ver, ¿sí? La corriente 1. ¿Cómo le había puesto a la corriente 1? ¿Recuerdas? Vamos a ver el circuito de arriba para ver cómo está. Hacia abajo, ¿no? La única que subía era la del medio, la corriente 3. Entonces, esta está hacia abajo para que el diodo conduzca. Así. Listo. La única que estaba hacia arriba era la del medio. Así. Y esta otra de acá está también hacia abajo para que el diodo conduzca, ¿no? Ahí están las tres corrientes. Corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Bueno, así era, ¿no? O estoy mal. Ah, la corriente 3 era la del medio. Entonces esto es 3 y esto es 2, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, si te das cuenta, si esta corriente, la corriente 2, sale positivo, si esta corriente es positiva, más
significa que el diodo se polariza, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si esta corriente fuera al revés, negativa? La punta no sería abajo, sería hacia arriba. Y en este caso, el diodo no conduciría, ¿verdad? Estamos hablando de circuito abierto. Si la corriente estaría en un sentido contrario. ¿Y el sentido contrario qué significa? Que la corriente es negativa. Entonces, en este caso, hemos supuesto de que la corriente era positiva, ¿sí? Ahí está, positiva. Entonces, va en este sentido y el diodo, check, se polariza. Más, menos 0.7 voltios, ¿verdad? Pero, si la corriente, en vez de salirme positiva, el resultado de esta corriente, en vez de salirme positiva, me sale negativa, significa que esta corriente está en sentido contrario. Entonces, en ese caso, el diodo, chao, se apaga. No, ni siquiera se apaga, se abre, ¿no? Y listo. No hay corriente por esta línea. Entonces, solamente en el caso que la corriente 2 salga negativo. Ahora, si ustedes se fijan acá, voy a hacer grande porque ¿qué tiene que pasar aquí? ¿Qué tiene que pasar aquí para que la corriente sea negativa? ¿Qué tiene que pasar entre estos dos? El valor de BE, ¿cuánto tendría que ser para que la corriente salga negativa? Pregunto. ¿Qué dicen? Menor a 4, me dijo. Tendría que ser menor a 4, ¿no? A ver, veamos eso. Si el valor del voltaje es 3 menos 4, ¿cuánto es? Menos 1, ¿no? Si el valor del voltaje es 2 menos 4, menos 2, negativo también. Si el valor de BE es 1 menos 4, menos 3. Si el valor del voltaje es 0 menos 4, menos 4, ¿no hay? Si el valor del voltaje ahora es 4 menos 4, ¿cuánto es? 0. 0 sobre 1 va a ser 0, ¿no? 0 amperes. ¿Se dan cuenta? No va a haber corriente. Ahora, ¿qué va a pasar si el voltaje de la entrada es 5? 5 menos 4, ¿cuánto es? 1, pero positivo. Más 1 sobre 1. A partir de ese 4, a partir de ese voltaje 4 voltios, 4 menos 4, 0. A partir de ese empieza a ser positivo. ¿Te has dado cuenta? ¿Cómo más podría encontrar esa resolución? Diciendo fácilmente que todo esto tiene que ser mayor a 0. ¿Para qué? Para que el diodo conduzca. Eso lo vamos a poner así mejor. Así. Para que el diodo se polarice y deje pasar corriente, ¿verdad? ¿Sí o no? Uy, se ha salido sin querer, perdón. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, para que el diodo se polarice, ese valor tiene que ser mayor a 0. Ah, ya, perfecto. Esa es una condición que se tiene que cumplir, ¿verdad? ¿Para qué diodo? Para el diodo que tiene la corriente 2. Le vamos a llamar diodo 1, ¿ok? Diodo 1. Listo. Entonces, para que el diodo 1 se polarice, ¿verdad? Ahora, veamos la otra corriente. La corriente en rojo, la corriente 1, ¿no? La de arriba. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Igual, ¿no? Igual, mira, aquí, ¿qué tiene que pasar con todo esto para que el diodo se polarice?
esa corriente 1 tiene que dar positivo como resultado. Si esta corriente I1 nos sale positivo en nuestra resolución, positivo significa que el diodo conduce. Bien, entonces vamos a tener polaridad del diodo y podemos poner su caída de tensión, 0.7, voltaje umbral. Pero si la corriente nos saldría negativa, entonces significa que el sentido está mal, lo cambiamos a lo correcto y estaría en contra de la polaridad del diodo, entonces esto se abriría, circuito abierto. ¿Te das cuenta? Entonces hay que evitar de que esa corriente salga negativa, o sea, que mantenga el sentido que le hemos dado. Y para eso todo el numerador, o sea, todo lo de arriba, tiene que ser también mayor a 0. Mayor o igual, pero con mayor a 0 ya tenemos nuestro límite, ¿verdad? Y es lo mismo. ¿Para qué? Para que el diodo 2, le vamos a poner diodo 2, aquí, para que este diodo 2 se polarice. Y listo. Ahí, ¿qué tal? ¿No ven? Y bueno, la corriente 3 no vamos a usar para nada. Por ahora, ¿no? Vamos a dejar ahí más. A ver, hasta ahí. Si alguien tiene alguna duda, estoy atento para repetir alguna parte que no se haya entendido. A ver, ¿qué dicen? Preguntas, preguntas. A ver, ¿qué dicen? ¿Se ha entendido todo hasta ahí? ¿Confirmen? Sí, Inge. Ya, ¿qué dicen los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Se ha entendido hasta ahí? ¿Hasta ahí está bien? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué parte quieren que repita? Repito. A ver, vamos, 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 respondan. Está bien, Inge. Sí, Perfecto, entendí. gracias. ¿Los demás dónde están? ¿Qué parte necesitan que repita? Repito, no hay problema. ¿Dónde Sí, he están? ¿Dónde entendido, están? Inge. Muy bien, gracias. ¿Dónde estás? Alejandra, Danner, Peter, García, Inge, José. Dime, Alejandra. todo bien, Todo bien, todo bien. gracias. Adrián, Marcial. Sí, Inge, se entendió todo. Muy bien, excelente. Entonces son pasos así cortitos que hay que seguir. Un poquito, estoy haciendo el detalle para que se entienda. Ya una vez que llegas a esta parte, vamos a continuar, bueno, diciendo de la primera parte, miren. Entonces, voy a decir, entonces, 11.3 menos 2 voltaje de entrada tiene que ser mayor a 0. Perfecto. Entonces, este 11.3 positivo va a pasar al otro lado. Voy a despejar. 2 voltaje de entrada mayor a menos 11.3 y voltaje de entrada mayor a menos 11.3 sobre 2, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque para multiplicar el menos 1, este símbolo de desigualdad se invierte. O sea, mira, voy a hacer un paso más para que entiendas bien. Menos voltaje de entrada mayor a menos, ¿cuánto sería esto? 5.65, ¿no? ¿Sí? Aquí tendría que multiplicar por menos 1, digamos, para que se simplifiquen los signos. Al multiplicar por menos 1, el B, voltaje de entrada, va a ser positivo. Este símbolo cambia de sentido y este se vuelve, bueno, positivo, 5.65 voltios. Y listo, ahí queda, ¿ya? Para el otro, lo mismo. Ojo, que he hecho el que esté en rojo, ¿no? El que esté en rojo hecho. Ahora voy a hacer el que esté en verde.
que dice voltaje de entrada menos 4 mayor a 0. ¿Sí? Es el que está en verde, ¿no? Listo. Entonces aquí, voltaje de entrada queda y el 4 pasa al otro lado. Listo, ya está. Este es mucho más cortito que el otro, ¿no? Voltios, ¿no? Listo. Ahí están los dos valores. ¿Para qué me sirven estos dos valores? Ojo, esto he sacado para que el diodo 2, en este caso el diodo 2, no te olvides, polarizado. ¿No ven? Entonces, esto es para que el diodo 1 también polarizado. ¿Ok? Allá. Entonces, si yo digo lo siguiente, se me pierde ese segundito. Allá. Si yo digo lo siguiente, así, esta es la recta, aquí está el 0, ¿dónde estaría el 4? ¿Dónde estaría ese 4? El 4 estaría aquí adelante, ¿no? Aquí. 4 voltios. Si aquí es 0 voltios, aquí adelante es 4. Y 5, ojo que los dos son positivos, ¿no? Aquí también lo marcaremos biencito eso. No se olviden, a pasar con positivo. Este también es positivo. Aquí, ¿cuánto sería? Más adelante sería el más 5.65. Ahí está, listo. Entonces, si te das cuenta, estos dos valores son límites en los cuales cada diodo está funcionando, se está polarizado, no está en circuito abierto. Allá. Entonces, yo puedo decir, fíjate bien, ¿qué quiere decir esto de acá? Dice, el diodo 2, el diodo 2 va a estar polarizado siempre y cuando el voltaje de entrada, este voltaje de entrada, ¿sí? Sea menor que 5.65. Menor, porque le está apuntando, o sea, la puntita significa menor. La puntita significa menor, ¿sí? Menor, ¿sí? Que 5.65. Ah, ya, perfecto. Entonces, de 5.65 para allá, podemos decir diodo 2, diodo 2 polarizado. ¿No ven? Y de aquí, para el otro lado, diodo 2 abierto. ¿Viste? Ahora, vamos con el otro. El otro, ¿qué dice? A diferencia de este que tenía la puntita señalando al voltaje de entrada, aquí tenemos los bracitos. Y esto significa mayor. Mayor. O sea, el diodo 1 va a polarizar siempre y cuando el voltaje de entrada sea mayor que 4 voltios. Mayor. De 4 voltios, aquí, mayor. ¿Ven? Aquí el diodo sería el diodo 1 polarizado. Excelente. ¿Ven? Y de aquí para atrás, diodo 1 abierto. ¿Viste? Entonces, tenemos una zona en la que el diodo 1 está abierto, y bueno, polarizado, y la otra que está abierto. Y lo mismo para el diodo 2, ¿no? Bajo esos límites.
de 4 voltios a la derecha, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el diodo 1 está polarizado. Pero del diodo 2, 5, 4, 3, 2, atrás, ¿no? 1, 0, menos 1, menos 2, el diodo 2 está polarizado. Entonces, esos límites son los que me han ayudado a saber en qué zona van a polarizar el diodo. ¿Por qué? Porque se supone que el voltaje de entrada va a variar entre qué valores? Entre menos 12 y más 12. Allá. Entonces, aquí yo voy a poner sus valores en los cuales va a cambiar. Va a venir de menos 12 voltios a más 12 voltios. Ahí está. Entonces, hasta aquí podemos venir, ¿no? Mira, el diodo polarizado. Hasta ahí cito. Listo. Y el otro también que no vaya hasta el infinito. Que venga hasta ahí, no, hasta el 12. Entonces, vamos a bajarlo un poquito. Ahí. Perfecto. Entonces, diodo 1, diodo 2 polarizado. Diodo 2 abierto, ¿no? Perfecto. Entonces, gracias a esto, nosotros podemos verificar cómo va a funcionar el voltaje de salida, ¿ya? Que es lo que nos piden encontrar. Bien, entonces vamos a ver el circuito nuevamente y vamos a copiar esta gráfica que acabamos de encontrar. Listo, ahí está, ¿no? Perfecto. Podemos darnos un poquito más de espacio y poner línea punteada así. Hay una zona intermedia, ¿no? Ahí cito. ¿Listo? Aquí también vamos a poner un límite. Aquí también vamos a poner otro límite. Excelente. Perfecto. Entonces, hay un lugar en que los dos diodos están polarizados, ¿no? Aquí al medio. Si te das cuenta, ahí al medio, polarizado diodo 1, polarizado diodo 2. ¿Entre qué valores están los dos polarizados? Entre 4 y 5.65, ¿verdad? Entonces, después, solo uno está polarizado. En esta zona, solo está polarizado el diodo 1 y en esta zona solo está polarizado el diodo 2. ¿Sí? Excelente. Bueno, ahora que ya tenemos idea de cómo van a funcionar los diodos, cómo se van a comportar entre, ojo, no te olvides, entre menos 12 y más 12, ¿no? Que es donde va a funcionar la batería, ya podemos calcular el voltaje de salida. Ese voltaje de salida es entre este punto y este punto, ¿right? Entonces, queremos anotar aquí un voltímetro que vaya conectado, ¿no? Entre esos dos puntos. Listo. Perfecto. Entonces, hay que analizar parte por parte, lo que nos toca. Voy a traer el símbolo de una de las fuentecitas para cuando el diodo polarice. Una de estas fuentecitas. Listo. Y bueno, lo voy a abrir el circuito cuando no polarice. Ahí está, ¿no? Perfecto, ahí está la fuentecita que me va a ayudar a polarizar. Listo. Entonces, a ver, ¿qué podemos decir? ¿Cómo va a ser el comportamiento? ¿Sí? Podemos copiar esta misma gráfica. ¿Cómo va a ser el comportamiento de el voltaje? A ver, vamos a poner un éxito. ¿Cómo va a ser el comportamiento del voltaje de salida? ¿Cómo se va a comportar?
Primero, cuando la fuente esté en sentido contrario, así, cuando esté así esta fuente, negativo hasta el cero e incluso más, hasta que el voltaje, sea más 4, el voltaje de entrada, por si acaso no te olvides, vamos a marcar este 4 y este 5.65. Este 0 no tiene ninguna importancia, así es. Ya, entonces, en esta primera zona 1, le vamos a poner zona 1, en esa región, el diodo 1 está abierto. Si está abierto, entonces tenemos que nosotros, ¿cuál es el diodo 1? ¿Se acuerdan? Perdón, así. El de la derecha es diodo 1 y este es el diodo 2. No se olvide. Entonces, el diodo 1 tiene que terminar abierto, ¿verdad? Este diodo 1 va a terminar así abierto. Así. Listo. ¿Verdad? En la zona 1. Excelente. Entonces, y el diodo 2, ahora estoy dándome cuenta que mejor si lo vemos con calmita. A ver, ahí está, ¿no? Entonces lo voy a copiar nomás en otro lugar. Así, listo. Entonces aquí no, aquí no. Listo. Entonces este es el diodo 1, ¿no? No te olvides. Listo, me voy a llevar esta fuente. Chao. Entonces aquí estamos. En la región 1, el diodo 1 está abierto y el diodo 2 está polarizado. ¿Polarizado qué significa? Así, ¿no? Listo. Ahí está el diodo 2. Tiene su polaridad positiva o negativa, ¿verdad? Y esto vale 0.7 voltios. ¿Sí o no? Esa es la zona que le hemos llamado zona 1. Zona 1. Listo. Diodo 2 abierto, diodo 1 abierto, diodo 2 cerrado. ¿Cuál sería el voltaje de la que está midiendo el voltímetro en este circuito? ¿Qué dice? ¿Cuál sería? ¿Cuánto sería el voltaje que está midiendo? ¿Cuántito sería? ¿Qué dicen? 4 voltios. 4 voltios, ¿verdad? Porque aquí hay una batería que por más de que esté abierto el circuito y la resistencia chao, por lo que está abierto el circuito, se anula la resistencia, pero esta fuente es un elemento activo, ¿no ve? Que si tú conectas el multímetro como cualquier enchufe o cualquier pila, es como una pila esta fuente de acá, te va a medir pues, lo que tiene adentro, ¿no? Lo que está almacenado, como que te va a dar energía. Va a medir cuántos voltios, 4. Aquí hay un circuito, ¿no ve? Un circuito por donde está circulando corriente, sí, todo lo que quieras. Pero no le afecta pues, al voltaje que tú estás midiendo. No le afecta para nada porque se ha abierto el circuito, ¿no ve? Entonces, lo único que va a medir el bendito multímetro son los 4 voltios. Entonces aquí vamos a poner voltaje del multímetro, voltaje de salida, le hemos dicho, voltaje de salida, 4 voltios. ¿Verdad? Esa es la zona 1. Perfecto. Vámonos a la zona 2. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a volver a copiar el circuito para ver la segunda zona. Ahí está. Y en la zona 2, zona 2,
que va a ser en esta franja, ambos están polarizados. Polarizado diodo 1, polarizado diodo 2. Ah, perfecto. Entonces, lo que tengo que hacer es dibujar la fuente en cada diodo. O sea, esta fuente tiene que ir en cada diodo. Aquí, bien, como estaba, y al otro lado. Pero bueno, como el diodo está en sentido contrario, así tiene que ser. ¿Verdad? Entonces aquí tiene que estar fuente y aquí tiene que estar fuente. Listo. ¿Y cuánto va a tener? 0.7 y este también va a tener 0.7 voltios. Listo. Ahora, igual que hace rato, ¿cómo calculo este voltaje? ¿Cómo calculo? Para calcular este voltaje, tendría que saber cuánto voltaje está gracias al circuito, cuánto voltaje está fluyendo por la resistencia, ¿no? Tendría que saber. Mm, Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué ley podría utilizar? ¿Qué dice? Para encontrar este voltaje. Bueno, el voltaje de la resistencia es el que necesito, ¿no? Divisor de voltaje se puede. Sí, pero es muy complicado. Otro. ¿Qué tal la ley de Kirchhoff que siempre usamos? ¿Será que podemos usar la de mallas? Sí, ¿no? Son dos mallas. Aquí hay una malla y aquí hay otra malla, ¿verdad? Entonces aquí es corriente 1 y aquí es corriente 2. Entonces aquí de la primera malla, por ejemplo, tengo una sola resistencia. Sería 1 y 1, ¿no? Corriente 1. No hay más, pero hay una combinación, ¿no? Entre una malla y otra. Menos, porque están en sentidos contrarios, 1 y 2. Es igual, ¿cuántas fuentes? ¿Por cuántas fuentes paso? Paso negativo, negativo, positivo, ¿no? Entonces voy a escribir eso. Voy a escribir acá, igual a menos voltaje de salida, después menos 0,7 y cuánto, más 8, ¿no? Ahí está. Ahora, el voltaje de salida en este caso. Estamos en la zona. ¿Qué zona estamos? Zona 2, ¿verdad? En esta segunda zona, el valor del voltaje de entrada está oscilando entre 4 y 5.65. Entonces podemos decir que el voltaje es el mayor. No hay problema. 5.65 vamos a poner. Comienza con 4, pero el máximo que va a alcanzar es 5.65. Así que vamos a ver con cuánto terminamos, ¿no? Entonces, eso es de la malla 1. De la malla 2. De la malla 2 tenemos dos resistencias para la corriente 2. 1 más 1, 2, corriente 2, ¿no? Y tenemos la combinada, menos 1, corriente 1. Igual, a ver, por cuántos voltajes va a pasar ya también. La corriente 2 entra por el negativo. Aquí, vamos a ver, entra por el negativo, sigue, entra por el positivo, sigue su flujo y entra por el positivo otra vez. Entonces, hay que invertirlos acá. Vamos a hacer menos 8, aquí sería más 8, más 0,7, aquí sería menos 0,7, y más 4 sería menos 4, ¿no? Listo, ahí está nuestro sistema de ecuaciones. Atentos con su calculadora. Y 1, 1 y 1, menos 1 y 2. Aquí, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto sale todo esto? Y una preguntita, ¿no sería más si es 0.7 menos 8 de la cociente 1? Estamos acá, ¿no? Esta fuente en la que he hecho. Y esta fuente en este sentido entra por el negativo y entra por el positivo. Ah, ¿verdad?
Sí, menos 8. Gracias. Menos 8, ¿no? Porque se invierte el signo al pasar a la ecuación. Gracias. Entonces, menos aquí más voltaje, más el voltaje que estamos tomando como el mayor, más 5.65, menos aquí sería más, ¿no? También. Aquí más 0,7. Y aquí más tendría menos 8. Sí, gracias. Listo. Ahora sí, ¿cuánto sale este de acá? Menos 1.65. Menos 1.65, gracias. Abajo, menos 1 y 1, más 2 y 2, igual a 8. Ahora, en este también me hubiera equivocado. Menos 8 más 8, más 8 menos. Sí, este está bien. Gracias. Perdón de hace rato. ¿Cuánto sale? Men- eh, 3.3. 3.3, así. Sí, Inge. Ya, ahí están las dos ecuaciones. Hay que sacar con la calculadora cuánto sale cada uno. Miliamperes, miliamperes, ¿no? ¿Cuánto es? Se puede hacer manual también, ¿no? Eliminas esto y restas. 2 menos 1, 1 y 2. Restas esto también y ya está. Pero a ver, con la calculadora, ¿cuánto sale? Haciendo sistemas. Sale menos 2.2, Ya. ¿Y el otro? 0.55. 0.55. Ahí está. Listo. Ya tenemos la corriente que necesitamos. Es la corriente 2. ¿No ven? Entonces, para saber cuánto voltaje hay en esta resistencia. Entonces, vamos a decir, voltaje es corriente por resistencia. ¿No ven? Voltaje corriente 0.55 mili por 1K. Ese voltaje va a ser 0.55 voltios, ¿verdad? Entonces, aquí tengo 0.55 voltios. Perfecto. Ah, no, dije, me he equivocado. ¿Ya? No lo he puesto negativo. La corriente 1 me sale 0 y la otra me sale 1.65. Así y 0.65. No, 1.65. ¿Todos han verificado? ¿Por qué no están usando calculadoras? ¿Dónde están los demás? Sí, Inge, la intensidad es 1.65. Eso, bien. 1 punto, gracias. 65 por 1, 1.65 voltios. ¿No hay? Ahora, entonces tenemos la resistencia con la fuente. ¿Sí? Entonces la fuente tiene, ojo, tiene más, menos 4 voltios. Y esta resistencia, por esta resistencia está pasando una corriente, ¿sí? Y cuando la corriente pasa por la resistencia, le polariza así, por donde entra positivo y por donde sale negativo. ¿Cuánto voltaje tenemos ahí? 1.65. Entonces, entre esos dos puntos, ¿cuánto voltaje tenemos? ¿Se suma o se resta? Se suma, ¿no? Más menos, es como si estuvieras conectando una pila debajo de otra pila. Se suman los voltajes y sería 5. Vamos a hacerlo más grande esto, ahí. Ahora sí. El voltaje de salida sería en total 5.65 voltios. ¿Verdad? ¿Ya está? Entonces la salida va a terminar siendo 5.65. Ahora, tenemos la zona 3. Ya para ir terminando. La zona 3. En esta zona, volvemos a hacer
volvemos a utilizar nuestro circuito. Oh, este es voltaje en entrada. Así, no. Entonces volvemos a utilizar nuestro circuito. Ahí está. Zona 3. En la zona 3, ¿qué es lo que va a pasar? En la zona 3, el diodo 1 está polarizado. Este. Como está polarizado el diodo 1, tengo que poner su fuente. Así. Y en el diodo 2, ¿qué voy a poner? ¿Qué voy a poner en el diodo 2? ¿Qué pasa con el diodo 2? Abierto, ¿no? Listo. Ahí está. Diodo 2, abierto. Diodo 1, 0. Aquí arribita ponemos 0.7 voltios. Listo. Ahora, nuevamente conecto mi multímetro entre estos dos puntos y quiero saber cuánto mide. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mediría mi voltaje de salida? Ahí. A ver, ¿qué dicen? Es un circuito, ¿no? Una sola malla, porque como esto está abierto, no hay nada. Entonces, en esta malla, ¿cómo encuentro la corriente en esta malla? Entonces, bueno, como siempre, dos resistencias, dos veces la corriente que quiero encontrar es igual, dos resistencias, lo sumo, ¿no ven? Es igual a todas las fuentes por donde estoy pasando, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas fuentes? Bueno, paso por aquí por el positivo, positivo y negativo, ¿verdad? Y aquí se invierten. Invierto. Menos 0,7. Esto invierto. Menos 4. Esto invierto. Más 8. Y son las 3, ¿no? Y de ahí despejo nomás. Como es una sola malla y una sola corriente. No, ya no afecta lo de esta otra malla, ¿verdad? ¿Cuánto sería eso? Sería 3.3. 1.65. Bueno, 3.3 dividido entre 2. 1.65 sería. 3.3. La corriente sería sobre 2. ¿Cuánto es eso? 1.65. 1.65 1.65. miliamperes, ¿verdad? Como ya tengo mi corriente, 1.65, le afecto a esta resistencia. Entonces esta resistencia, mira, otra vez te lo voy a dibujar con calmita. Ahí está. Y va a estar también la fuente, ¿no? De 4 voltios. Más, menos 4 voltios. Y por la resistencia va a fluir una corriente en este sentido, o sea que le va a polarizar positivo abajo, negativo, positivo arriba, negativo abajo. Y el voltaje que tiene esta resistencia es 1.65. Ah, no. Perdón. No he encontrado todavía el voltaje. Entonces, por la ley de Ohm, voltaje corriente por resistencia, ¿cuánto sería? Corriente 1.65 milis por la resistencia 1K, ¿verdad? El voltaje sería 1.65 voltios. Ya está. Entonces, aquí ha bebido 1.65 voltios. Entonces, entre esos dos puntos voy a poner mi voltímetro. Así, voltaje de salida. Y como tienen la misma polaridad, dos pilas una encima de la otra, se suma. Sería 5.65 voltios. ¿Verdad? Listo. Ahí están las tres zonas. Zona 3, zona 2 y zona 1. Cada zona tiene un circuito diferente. ¿Te has dado cuenta? Veamos nuevamente.
Yo voy a ser muy rápido aquí. Yo se preferí graficarlo con calma. Veamos. Entonces, el circuito termina con tres zonas de comportamiento. La primera zona, ¿sí? De aquí a aquí, la primera zona es donde el diodo 2 está polarizado y el diodo 1 está abierto. Listo. La tercera zona es donde los dos están polarizados, de 4 a 5.65. Y la tercera zona es donde el diodo 1 está polarizado y el diodo 2 está abierto. Perfecto. Entonces voy fabricando los circuitos de cada zona. Zona 1, diodo 2 polarizado, diodo 1 abierto. Listo. Pues como está abierto, solamente queda la batería. 4 voltios, ¿no? 4 voltios. Listo. Después tenemos, donde los dos están polarizados, tenemos dos mallas, ¿no? Aquí te lo voy a poner. Dos mallas. Entonces hay que hacer ley de Kirchhoff. Ley Kirchhoff, ¿no? ¿Listo? Entonces al hacer las mallas tenemos dos ecuaciones, dos corrientes. Y en esas dos corrientes nosotros vamos a encontrar la corriente de la segunda malla, donde nos va a permitir encontrar el voltaje de la resistencia, que es la que nos falta para saber si se suma o se resta. En este caso se suma. Sumamos y nos sale 5.65 voltios. Y la zona 3, donde el diodo 2 está abierto y el diodo 1 ya también está polarizado. Pues como el diodo 2 ha abierto la otra malla, ya no hay. Solo tenemos una sola malla. Ahí está. Entonces, una sola malla, tenemos dos resistencias, se suman para la corriente y al otro lado solamente se suman voltajes. Hemos sumado dependiendo los signos, hemos despejado y gracias a eso hemos encontrado el voltaje en esta resistencia. Igual que arriba, se suma y ya está. ¿No? Listo. Entonces tenemos el voltaje de salida por zonas, ¿verdad? Podemos decir que si bien el voltaje de salida mmm, va cambiando, podemos decir lo siguiente, miren. ¿Cuál va a ser el comportamiento de la salida? Miren, primero voy a tener 5 puntos en la zona 1, voy a tener solo 4 voltios, ¿sí? Y después en la zona 2 voy a tener 5.65, pero no voy a saltar, sino va a venir con calma porque la fuente va a cambiar, va a ir aumentando, ¿no? Va a ir aumentando de 4 a 5.65, si te das cuenta, en la zona 2. Yo le he puesto el mayor porque hasta ese límite va a llegar, pero obviamente va a comenzar desde el 4. Entonces podemos decir acá, incluso vamos a dibujar sobre la misma gráfica, ¿no? Esta gráfica la vamos a traer. Aquí. Ahí, ¿no? Entonces tenemos zona 2, zona 3, zona 2, zona 1, ¿verdad? Esto, chao. Esto, chao. Esto, chao. Perfecto. Entonces, el voltaje de salida, el voltaje de salida va a ser hasta aquí de 4 voltios. 4 voltios, ¿no ven? Voltaje de salida, no te olvides. ¿Sí? Hasta aquí. A partir de este voltaje de salida, 4 voltios, ¿qué va a pasar? Va a subir, va como que a aumentar el voltaje, ¿no? Entonces, al subir, va a haber un cambio a 5.65 y después se va a mantener. O sea, no va a tener, eh, por decirte, no va a tener los 12 voltios de la fuente. No,
máximo va a llegar a, máximo va a llegar a 5.65, no va a llegar a más 12. Ni siquiera va a tener menos 12, si te das cuenta. Entonces, esto lo podemos tal vez anotar así. Esto lo voy a borrar igual. Solamente voy a anotar las zonas, ¿ya? ¿Se acuerdan la gráfica del comportamiento del diodo? En la gráfica de comportamiento del diodo, aquí, voltaje de entrada, con su 12, 4, 5, 65, ¿no? Y aquí, voltaje de salida. Entonces aquí es donde vamos a ver bien. Entrada, ahí están sus valores, salida. Entonces, mientras la fuente llegue hasta este punto, de aquí, aquí, hasta aquí, hasta ahí, toda esta línea representa aquí los 4 voltios. ¿Listo? Desde aquí hasta aquí, 4 voltios de voltaje de salida. Ahora, en esta zona del voltaje de entrada, yo voy a aumentar el voltaje. ¿A cuánto? A 5.65 voltios. A ese valor voy a aumentar. Pero aquí, ¿no? Aquí. Desde este punto. Desde aquí. Entonces, pero voy a aumentar de a poquito. Si te das cuenta. Hasta aquí. Y que le corte, pero tenemos la otra clase. Sí, ya estoy. Este es lo último. Gracias. Entonces, el voltaje de salida va a mantenerse 4 voltios. Va a subir a 5.65. Y después en la tercera zona se va a mantener. Así. Listo. Entonces, esas tres zonas son las que vamos a tener en el voltaje de salida. 4 voltios continuos va a subir en esta zona porque los dos diodos conducen y después continúan. ¿Verdad? Entonces, este tipo de ejercicios son los que hay que hacer con calma. No he evitado ningún paso, les he mostrado con calma, paso por paso, para que ustedes vean cómo se trabaja con los diodos. En este caso, hemos trabajado minuciosamente, ¿no? En el simulador se trabaja de una forma más rápida. Muy bien.